llegó 1700, perdón, 1650, ¿no? Por ahí hubo caídas, por la vida de Potosí. Pero el asunto es que con los Habsburgo subieron, pero también comenzaron a bajar. Lo que te he dicho, pues la vida de Potosí. Entonces, esta línea comenzó a caer por 1650. Comenzó a caer. Línea roja son los Habsburgo. Sube y empezó muy bien con Carlos I, 1532, en ascenso. Y los mismos Habsburgo fueron los que ocasionaron su caída. Y hablo de un rey incapaz de mantener el gobierno en España como en sus colonias. ¿Quién fue aquel rey que descuidó totalmente el gobierno? Bueno, nació enfermo también, no se le podía pedir mucho. Tosía, se caía, se olvidaba de las cosas, murió joven, pasado los 30 años. ¿Quién fue aquel rey que ya totalmente descuidó el gobierno? Asaltaban los piratas, los corsarios, había mucha corrupción en el imperio, en el virreinato del Perú. ¿Quién fue aquel rey que nació enfermo y empezó prácticamente? España cayó notablemente. Él fue el rey. Si él es Carlos I o Carlos I, acá vendría Carlos II. Y Carlos I está aquí. Pasaría Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y de Felipe IV saltamos a Carlos II. Entonces, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y viene Carlos II. Nació enfermo. Para la época, 1600, la ciencia no avanzaba tanto. Por tanto, las enfermedades se desconocían en su gran mayoría, los síntomas de enfermedades. Por tanto, no se pudo dar con la enfermedad de Carlitos. Entonces la población asumió que no era ninguna enfermedad, sino era un mal creado por alguien. Por tanto, él fue llamado, ¿te acuerdas? El hechizado. Ahí está el hechizado. ¿Viste? Murió sin tener descendencia. Entonces, si no hay descendencia, la pregunta que hicieron los Habsburgo fue: ¿quién será el futuro rey? Pues él ya lo había dicho. El futuro rey sería ¿quién? El que está aquí abajo. Es decir, si yo sé que voy a morir, pues que mi sobrino sea el futuro rey de España. Mi sobrino se llama Felipe. ¿Escuchaste? Felipe de Anjou. Felipe de Anjou. Pero ¿cuál es la diferencia entre los Habsburgo y Felipe? Que Felipe no es Habsburgo. O sea, ¿cuál es el antagonismo? Felipe, al no ser Habsburgo, Felipe tuvo mucha enemistad con ellos, porque Felipe es de otra dinastía, la dinastía Borbón. ¿Viste? Listo, pero él ya le había dicho: por Carlos II, Felipe tiene que ser el futuro. Pero él tuvo muchos obstáculos con los Habsburgo, porque es Borbón. Por eso que se inició una guerra entre ambas dinastías, Borbones y Habsburgo. A esa guerra se le llamó la Guerra de Sucesión Española. Oigan, más de 10 años, 1700 a 1713. La guerra, al final, ¿cómo acabó esa guerra entre Borbones y Habsburgo?
Alguien tuvo que ganar. ¿Quién ganó? O más que decir, ¿Quién quiere? llegaron a un acuerdo, pero en ese acuerdo alguien salió ganando. Ganó un país que apoyó a los Habsburgo. Los Habsburgo de Austria no estaban solos. ¿Quién apoyó a los Habsburgo? Apoyó Inglaterra. ¿Listo? Inglaterra. Bueno, señores, se estableció la paz, Inglaterra se benefició, ahorita digo cómo, y después de la paz de Utrecht, Felipe ya pudo gobernar y fue coronado con el nombre de Felipe, que dije hace rato, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, por tanto sería Felipe V. Entonces Felipe V, Felipe V. ¿Y qué hizo Felipe? Bueno, toda la información la tuvo él. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en los mares? Estaban llenos los asaltantes. Entonces había que poner orden, orden contra los asaltantes que son piratas y corsarios. ¿Qué estaba en tierra? En tierra, oiga, en tierra también había un peligro, porque de este lado, ¿quién estaba? Otro imperio. Esto es el, ¿recuerdas? Este es el virreinato del Perú. ¿Y esto qué sería? ¿Los portugueses? Hacia allá. Esto sería, no sería imperio español, esto sería el imperio portugués. Correcto, esto sería el imperio portugués. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Hay que cuidar las costas, hay que cuidar el territorio, el virreinato, hay que administrar mejor. Por tanto, hay que aplicar reformas para que esta flecha vuelva a subir, ¿Cómo se salva un país? Con dinero, con impuestos. ¿Escucharon? Impuestos. ¿Qué generan los impuestos? Obras. ¿Qué generan los impuestos? Estabilidad. Entonces, para que haya impuestos, se tiene que gobernar de manera correcta. Por tanto, Felipe V empezó aquí a generar una buena administración de la siguiente manera. ¿Qué fue del virreinato del Perú? Para una mejor administración se lo dividió y se creó un nuevo virreinato arriba. ¿Cómo se llama ese virreinato creado en tiempos de Felipe V? 1717 se creó el virreinato de Nueva Granada. ¿Viste? Nueva Granada. Oiga, aquí en el Callao, en honor a Felipe, se creó la fortaleza territorial de Felipe. Y fortalezas han habido en gran parte del virreinato del Perú, de Nueva Granada, inclusive hasta el virreinato de Nueva España. Y las fortalezas fueron creadas también para proteger los intereses. Por tanto, para lograr una buena administración es mejor que hacer reformas. Número 1, antecedentes. Ya, esta información la pasamos aquí. Ya, es muy fácil. Por ejemplo, para que aparezcan los Borbones, ¿qué tuvo que ocurrir? La muerte de Carlos II. Esta acá te pone, mira. Muerte de Carlos II. Carlos II. Al costadito, él fue llamado
El hechizado. El hechizado. Bien. ¿Quién fue su reemplazo, su sucesor? Le pregunto hoy día. ¿Está ahí? Sucesor. La respuesta es su sobrino Felipe de Anjou. Arracones. Felipe de Anjou. Felipe de Anjou no es Habsburgo, facilito, pues acá le ponemos. ¿Qué fue Carlos II? El último rey Habsburgo. Acá ponemos último rey Habsburgo. Ya tú lo completas. Último rey. ¿Qué fue Felipe de Anjou? El primer rey Borbón